Bien, pues continuamos. Nos habíamos quedado viendo ya habíamos iniciado el segundo libro de Aguirre Monasterio del Movimiento de Jesús a la Iglesia. Habíamos recordado que dice cosas muy sensatas en torno al Jesús histórico, o sea, diciendo que estas investigaciones del Jesús histórico al final acababan llegando pues a cosas, o sea, que dependían completamente del contexto de su época. Digamos, luego todos los intentos de buscar las palabras mismas del Señor. Fijaos, es curioso aquí, porque, bueno, ¿sabes? Después de haber dicho eso que era tan sensato, aquí vuelve un poco a las andadas de lo que recordábamos antes. Fijaos, el que estos estudios sean realizados por teólogos y con preocupaciones teológicas hace que la trascendencia que la fe y sólo la fe confiesa en Jesús les lleva a afirmar de forma precipitada y con poco rigor una originalidad histórica insólita en la persona de Jesús. Fijaos que aquí de nuevo otra vez comienza el problema, porque es cierto que la trascendencia que la fe afirma sobre Jesús, que Jesús es el Hijo eterno de Dios, eso lo conocemos por la fe, perfecto. Pero de aquí pasa a negar que haya una originalidad histórica insólita en la persona de Jesús. Fijaos que de nuevo aparece la cuestión de que no puede haber algo que sea, digamos, completamente llamativo, las expulsiones de demonios, los milagros, lo que sea, porque la originalidad histórica insólita ya es una cosa que solo depende de la fe. No, 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 no. Tú puedes afirmar que Jesús es Dios y eso solo lo puedes afirmar por la fe, pero también constatas por los ojos y por el testimonio de quienes ha estado que hacía milagros o que después de la expulsión de demonios los cerdos iban por el barranco. Eso evidentemente era una originalidad histórica, no es que habitualmente los cerdos se tiren por un barranco, y eso era una cosa que podía ver cualquiera. Y lo caricaturiza un poco, es el Jesús Superman que aparece en trabajos y orientaciones muy diversas. Nos encontramos con el Jesús Superman de autores conservadores que oculta sus poderes con una condescendencia pedagógica y táctica, pero que de vez en cuando sorprende con detalles de su conocimiento absoluto y de su poder sin fronteras. O sea, el que el Señor sea verdaderamente Dios, tal como lo confiesan los concilios primitivos, y que tenga realmente ese poder, que forma parte de la... Acordaos que cuando se habla en Calcedonia y luego en Constantinopla III, cuando se habla de las dos voluntades en Cristo, también se habla de los diversos poderes que tiene Cristo. Pero también cabe, digamos, el otro Jesús Superman de autores progresistas que salta por encima de todos los esquemas, radical y revolucionario, más radical y revolucionario que nadie, históricamente deslumbrante, ofreciendo un modelo enteramente original y distinto. Aquí sería, claro, pensaba que es un jesuita, pero ya de los mayores, o sea, ya es de los, o sea, no acepta, además este es vasco, está vinculado al PNV, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, así mucha revolución tampoco, porque estos son más bien de tener la empresita montada y todo ese tipo, o sea, no es completamente teología de la liberación, porque esto ya, repito, es otro, o sea, teología de la liberación sí, en Hispanoamérica sí, pero allí en el País Vasco que les dejen el cupo y todas estas cosas, porque no, o sea, ahí digamos, no de revoluciones nada, que están muy bien como están. O sea que digamos, no es en plan un liberacionista como el caso que veíamos de Sobrino o de esto, sino que es una cosa más, diríamos, más burguesa, por decirlo de alguna manera. Bien, lo que denomino arcaísmo metodológico es especialmente perceptible en el principal criterio de crítica histórica utilizado en el estudio del Jesús histórico, el criterio de semejanza. Acordaos que dentro de los criterios de historicidad estaba este tema, de la de semejanza, o sea, cuando algo es de semejanza respecto al contexto, hay que considerar que tal cosa es histórico. Y claro, dice, y en esto tiene toda la razón, si solo se aplica este criterio, se desprende una imagen de Jesús sin vinculaciones con su pueblo y en ruptura total con los discípulos. La originalidad de este Jesús es el fruto de una consideración desencarnada y parcial de una metodología histórica docetista. Aquí ahora nos sale con digamos, este fervor por la ortodoxia y evitar cualquier tipo de docetismo,
que sería un Jesús no verdaderamente hombre. Pero atención, porque esto no es así por un estudio de las fuentes del cristianismo, por un estudio de la ortodoxia, sino Rahner también dice que si no se entiende la encarnación tal como la explica él, es decir, que sea pues la presencia máxima de la autocomunicación divina, pero sometida completamente a diríamos, a los criterios de la época o a las condiciones físicas o a lo que sea, estaríamos en un docetismo, porque no sería verdaderamente hombre. Obviamente, quiero decir, si uno tiene la filosofía de Rahner, tiene que decir eso. Lo que pasa es que ya os he repetido infinidad de veces que esa filosofía, desde el punto de vista puramente filosófico, es falsa. Bien, la misma investigación histórica sobre Jesús ha reaccionado contra el mencionado uso unilateral y exclusivista del criterio de desemejanza. Y eso bien, quiero decir, todos los criterios estos de historicidad evidentemente tienen sus límites. Y luego también esto es muy importante, desde en torno al año 80 cada vez hay una preocupación mayor por enraizar a Jesús en el judaísmo. Lo que pasa es que fijaos, aquí salen dos cosas que son distintas. Una cosa es enraizar a Jesús en el judaísmo y otra cosa es el utilizar los recursos de las ciencias sociales. Acordaos que lo del judaísmo lo veíamos en los estudios que presentamos el otro día. Lo de Baumann lo muestra claramente. O sea, es el estudiar qué nombres hay en los evangelios y si eso corresponde al contexto judío. Todo el tema de la arqueología. En eso hay una cantidad enorme de cosas. Pero claro, fijaos que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que tú estudies el judaísmo de la época del Señor y así te das cuenta de que los testimonios evangélicos no son un invento, sino que responden a algo de la Palestina de los años 30, y otra cosa son los recursos de las ciencias sociales, que eso es una construcción que habrá que examinar bien exactamente lo que quiere decir, porque las ciencias sociales no son como la física o como las matemáticas, que hay una enorme formalización y hay un gran rigor. Muchas veces detrás de las ciencias sociales se encuentran intereses de otro tipo. Bien, dice, si he comenzado hablando del problema del Jesús histórico y de las deficiencias de su planteamiento habitual, es porque se trata de algo muy conocido en teología. De manera que a su luz podemos hacer una breve presentación de en qué consiste y qué aporta la sociología del movimiento de Jesús. O sea, va a decir, todos sabemos los límites que tiene el Jesús histórico, está bien, y vamos a ver qué aporta la sociología. Por supuesto que la sociología puede aportar. Fijaos, dice, encontramos en primer lugar la documentación histórica es un fenómeno social, un grupo de personas que se dicen vinculadas a Jesús con unos comportamientos y unas funciones sociales determinadas. Esto perfecto, o sea, tú puedes estudiar las características sociológicas del grupo de Jesús, como puedes estudiar sus características económicas o cómo vestían. Bien, esto no hay ningún problema. La cuestión será que el instrumento que estés utilizando sea riguroso. O sea, esto es lo mismo que la psicología. Tú, por supuesto, que puedes aplicar la psicología para ver pues, determinados fenómenos que tienen que ver con la fe, igual que puedes aplicar la física para ver qué consecuencias puede tener la fe. Lo que os he dicho tantas veces, tú puedes aplicar la física pues, para ver cuando se produce un exorcismo qué tipo de fenómenos hay y si eso se puede medir. Perfecto, eso no hay ningún problema. Ahora, la cuestión está... con física está claro lo que estamos diciendo. Ahora, con sociología o psicología, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Freud? ¿Lacan? ¿Cualquier otro tipo de escuelas? ¿Con cuál nos quedamos? Porque, claro, entre unos y otros dicen cosas que son incompatibles entre ellos. Jung dice cosas que no son compatibles con Freud y viceversa. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Y cuál psicología aplicas a esto? Lo mismo con la sociología. O sea, repito, por supuesto que tú puedes utilizar instrumentos sociológicos, pero primero habrá que verificar qué instrumento sociológico estás utilizando y cómo lo vas a entender. O sea, y esto, por desgracia, no encontramos aquí una crítica previa de la sociología, sino que él, digamos, ha dicho que hay a veces una ingenuidad en tomar así determinados datos evangélicos, pero es que esa misma ingenuidad se puede aplicar a determinados estudios sociológicos. O sea, discútame usted primero los estudios sociológicos y luego vemos si se puede aplicar aquí o no se puede aplicar. Pero ya digo, en principio es perfectamente legítimo utilizar, o sea, ver las funciones sociales en ese grupo de los inicios del cristianismo, la dinámica social, o sea, todo eso, a qué categorías sociales pertenecían, perfecto, pero repito, todo esto hay que hacerlo con un enorme rigor. El problema
es que, fijaos, aquí, digamos, en este párrafo este párrafo es especialmente importante porque de nuevo se quiere situar como entre dos, digamos, entre dos puntos, entre dos niveles, pero en realidad no son los dos igualmente falsos, aunque haya, digamos, deficiencias en ambos. Fijaos, hay que evitar un materialismo reduccionista que considera la religión como mero reflejo de unas condiciones socioeconómicas desquiciadas o mera proyección ilusoria de un deseo infantil. O sea, ciertamente la religión no es eso. Pero también hay que evitar otro peligro mucho más frecuente, sin duda, en trabajos teológicos: el idealismo ingenuo que desconoce los condicionamientos de su propio discurso sobre Dios, que ignora tanto los factores sociales que hacen posible una determinada experiencia creyente como la función que esa fe ejerce sobre su situación histórica concreta. Se ha dicho muy acertadamente, en mi opinión, que la sociedad influye condicionando las creencias religiosas. Se cree no lo que se quiere y como se quiere, sino lo que se puede y te permite una determinada estructura social o condiciones sociales de plausibilidad. Claro, esto ya os dais cuenta que volvemos otra vez al relativismo. Esto se puede decir de las leyes de Newton. O sea, las leyes de Newton no se podían haber formulado más que en otro momento según las condiciones sociológicas o la estructura social. O sea, la ley de la acción o reacción o de la gravedad es que está condicionada por una estructura social y antes de que existiera esa estructura social no se podía formular. Lo mismo con las leyes de la matemática o con los principios matemáticos, porque mire usted, el teorema de Pitágoras no ha dependido nunca de ninguna coyuntura social, o pretende que digamos que la verdad de eso depende de la coyuntura social. Claro, porque entonces la pregunta es, si tú estás haciendo sociología y utilizas un instrumento lógico, ¿esa lógica depende de la coyuntura social, que es la que estás empleando tú para establecer tu instrumento? Como veis, es un poco los problemas que tenía el psicologismo. El psicologismo era alguna de estas corrientes, cuando hay estos estudios sobre la fundamentación de las matemáticas en el 19, es la crítica, por ejemplo, que le hizo durísima Frege a Husserl, luego Husserl cambió, cuando le dijo, sí, parece que usted está queriendo fundamentar las matemáticas en la psicología, pero para hacer psicología está utilizando las mismas matemáticas que quiere fundamentar. Es facilísimo caer en un círculo vicioso en ese campo. O sea que por eso pretender que la fe o lo que se cree depende de una determinada estructura social, evidentemente eso no es así, Pero es que luego, y aquí ya es donde aparece la guinda de todo el pastel y que explica todo lo que va a venir después, teológicamente, o sea, esto sería como el planteamiento filosófico o sociológico. Teológicamente hay que decir que si Dios se revela históricamente y comunitariamente, habrá que ver eso que quiere decir comunitariamente, lo hará respetando las leyes y normas de la comunicación y del comportamiento colectivo. Y por eso, con la misma necesidad que se admiten los estudios lingüísticos en la Biblia, hay que admitir los sociológicos sobre Israel, sobre el movimiento de Jesús y sobre las primeras comunidades cristianas. O sea, por supuesto que se pueden hacer estudios lingüísticos sobre la Biblia, pero de nuevo, ¿qué tipo de estudios lingüísticos? ¿SOSIR? Hay que utilizar, ¿qué escuela hay que utilizar de estudios lingüísticos? Y por supuesto que puedes hacer estudios sociológicos, pero fijaos que la cuestión está, si Dios se revela históricamente y comunitariamente, lo hará respetando las leyes y normas de la comunicación y del comportamiento colectivo. ¿Esto hay que aplicarlo también a la naturaleza? Si Dios se revela históricamente, lo hará respetando las leyes y normas de la naturaleza. Pues mire usted, de los milagros no es que respeten mucho las normas de la naturaleza, que aquí ya hay un problema, Leyes y normas de la comunicación, ¿eso es un absoluto? O sea, cuando hoy está claro que lo que se denomina tan pomposamente leyes físicas son simplemente regularidades que establecemos nosotros, o sea, porque igual que los universales no existen aislados, sino que los universales los formulas tú a partir de las cosas que las tienes delante y con un fundamento en esa realidad, lo mismo las leyes y normas de la comunicación. Aquí además, ¿qué está entendiendo por comunicación?
La teoría de la comunicación, bueno, creo que sería demasiado sofisticado para él, todo lo de las teorías de la comunicación con todo el tema de la transmisión de información, tal como se estudiaron en el siglo XX, o está hablando de pura sociología. ¿A qué se está refiriendo? Aquí se está refiriendo aquí. Pero fijaos que ya está este problema. Dios se revela histórica y comunitariamente, lo hará respetando las leyes y normas. O sea, Dios no puede hacer algo que vaya más allá de estas leyes y normas de la comunicación y tampoco de la naturaleza. Como veis, aquí hay toda una noción de Dios que no es la del creador, que puede intervenir en la creación, sino más bien un Dios que parece el garante de, digamos, de todas esas, de estas normas o de ese comportamiento colectivo, de esa comunicación, que tiene gracia porque es lo que luego va a criticar en torno al logos. Bien, repito, es interesante, porque es completamente legítimo lo de los factores sociales, pero aquí se ve ya cuál es el planteamiento que tiene de fondo. Y dicho esto, vamos a pasar al capítulo que más nos interesa, que es el tercero. Os lo tengo aquí resumido. Cuando habla el Dios de Jesús y la realidad social de su pueblo. Este es el capítulo básico de las páginas 58 a 81. Vamos a ir ahí para ir observando algunas cosas. Ya digo, la visión de conjunto la tenéis en el libro, en el manual de eclesiología, pero vamos a ver ahora alguna cosilla más. Nos hemos preguntado por los factores sociales que configuran la experiencia religiosa de Jesús. Fijaos, la experiencia de Dios, de Jesús, surge en el seno de una realidad social que le hace posible la configura, con lo cual ya da a entender que Jesús tiene una experiencia de Dios. Dice, bueno, en los evangelios no aparece simplemente que Jesús tiene una experiencia de Dios. Jesús es Dios. ¿Qué pasa? ¿Que se puede citar San Juan para decir que el Espíritu Santo os lo va a revelar todo y no se puede citar para decir el Padre y yo somos uno? ¿O antes de que Abraham existiera yo soy? Quiero decir, claro, sí, tú puedes hablar de una experiencia de Dios que tiene Jesús, pero la cosa es un poco imprecisa, porque Jesús al mismo tiempo es Dios. Bien, como se ha dicho muy acertadamente, las dinámicas sociales pueden crear la situación, pero no determinan la respuesta a la situación. Bien, la experiencia religiosa de Jesús está condicionada, posibilitada por factores sociales, pero reconoce que hay algo que va más allá. Bueno, hasta ahí, esto hasta de momento va bien. Pero siempre es una experiencia de Dios que tiene el Señor y que promueve el Señor. Dice, ahora no hablar sobre el tema no volver sobre la cuestión del Jesús histórico, pero fijaos lo que dice inmediatamente aquí, hablando de la experiencia y el proyecto de Jesús. Dos observaciones previas. Jesús no usa conceptos, ni menos aún dogmas con los que pretenda definir a Dios. Usa más bien un lenguaje sugerente, poético, con cuya luz se descubren perspectivas y profundidades nuevas de la realidad. ¿Cómo que no usa conceptos? Perdone, cuando se emplea cualquier comparación está empleando un concepto. Una cosa es que no pueda existir un concepto de Dios en sentido estricto, cosa que Santo Tomás y cualquier tomista tiene nitidísimo porque Dios no puede ser adecuadamente representado, pero otra cosa muy distinta es que tú no puedas aplicar determinados conceptos a Dios y los apliques con verdad y los apliques de una manera rigurosa, y más en el caso del Señor, que por ser verdaderamente Dios podía utilizar aquellas comparaciones que realmente eran las más adecuadas. Por eso, lo del lenguaje sugerente y poético. Acordaos que esto, la frase esta de que en la escritura salió un lenguaje poético que nos daría una experiencia sobre Dios, pero que no nos aportaría un conocimiento concreto, una información concreta, cosa que decía otro jesuita, lógicamente, Haidt, que depende de Rahner igualmente que esto. Acordaos que Rahner es un poco como lo que fue Suárez para los jesuitas del siglo XVII, o sea, es un poco el doctor communis de todos estos y aparece continuamente. Este va a tener la honradez incluso de citarlo explícitamente en algún lugar, pero es un poco el doctor communis que explica una serie de estas cosas. O sea, no es un lenguaje que te dé informaciones objetivas sobre Dios, sino una sugerencia, una poesía, una profundidad nueva de la realidad. Y para Jesús, Dios no es una teoría sobre la que habla, sino una experiencia que transparenta no solo en palabras, y que le mueve permanentemente. Habría que preguntar qué noción tiene de teoría.
Porque claro, evidentemente, la teoría, y eso lo habéis visto en todo el ciclo institucional, cuando tú realizas la teología es posterior a la fe. O sea, tú tienes una serie de enunciados y a partir de eso estableces un modo de argumentación, que eso es una teoría. Evidentemente, el Señor no hace teología, el Señor es Él que revela, o sea, Él nos da lo que tenemos que creer. A partir de lo que tenemos que creer, tú debes elaborar una teoría. Por eso, lógicamente, para Jesús Dios no es una teoría. O sea, por supuesto que Dios no es una teoría. La cuestión está si puede haber teorías sobre Dios que a partir de lo que se ha revelado. O sea que, como veis, aquí es toda esta indefinición, palabras que se pueden entender de distinto modo, pero que al final la sensación que da es que no hay un lenguaje objetivo en Jesucristo al hablar de Dios. Iba a hablar, y aquí ya va a comenzar lo primero, aquí ya comienza el baile, el Dios del reino. Jesús usa un símbolo que es clave para entender su mensaje, su actuación y la repercusión que alcanzó, el reino de Dios. No habla primordialmente, como tantos otros en el judaísmo, de la ley, de su propia persona, ni tan siquiera de Dios en sí mismo. Por eso de que no habla de la ley, lógicamente, si tú quitas todos los pasajes de San Mateo, del Sermón de la Montaña, claro que no habla de la ley. Lo de que no habla de su propia persona, también, si quitas todo el Evangelio de San Juan, tampoco habla de su propia persona. Como veis aquí, según lo que quitas y pongas. La idea de que la expresión del reino se remonta a Jesús aparece muchas veces en sus labios. Bien, el tema de la soberanía de Yahvé, el reino preparado, aquí digamos toda una serie de cosas. Pero fijaos que el reino de Dios es un símbolo profundamente ambiguo. Lo vemos con claridad en nuestros días, porque dice que puede haber tanto actitudes espiritualistas por el reino de la gracia en las almas, que también da pie a proyectos teocráticos, de imponer una supuesta civilización cristiana, una funcionalidad política totalmente distinta como sería la teología de la liberación. Y dice que estas ambigüedades están ya en el reino y aparece en el mismo Jesús. Dice que las relabora, Israel asume relaborándolas desde su fe peculiar, tradiciones culturales ya existentes, sobre el reino de Dios, el tema aquí pues un poco como aparece en el Antiguo Testamento, y la espera que había en algunos de la época del reino de Dios. Y fijaos, parece que Jesús mismo experimentó la ambigüedad del símbolo reino de Dios. Jesús tuvo que ir descubriendo y aceptando que el reino de Dios no venía por la conversión de Israel ni su irrupción era tan cercana, sino que pasaba por su muerte y el fracaso de la cruz. O sea que no es que el Señor supiera lo que iba a hacer. O sea, por ejemplo, con lo cual los anuncios de la pasión con esto quedan bastante relativizados, a lo mejor habrá que quitarlos, y en Jesús hay una evolución personal, o sea, Él tiene que ir descubriendo lo que es el reino. Obviamente, Él nunca va a aceptar, y lo veremos luego, Él niega explícitamente que Jesús sea el reino. Va a decir que en la Biblia el lugar de la máxima cercanía a Dios también es el lugar de la máxima tentación, con todo el tema del desierto, y el reino de Dios no deja de ser una cosa ambigua. Es un símbolo que puede expresar la aceptación de la soberanía de Dios sobre la historia y vida personal, pero también puede servir para legitimar una situación. Y aquí va a salir todo el tema de la función social que tiene el reino. Lógicamente, estamos en un estudio sociológico, tiene que aparecer la función social. Habla un poco que el pensamiento bíblico es histórico y concreto, ve las cosas de una manera muy, muy concreta, todo el tema de la elección del pueblo de Dios, esto nos interesa menos. Fijaos, es interesante la afirmación esta. El símbolo reino de Dios, lejos de ser el discurso de clases dirigentes que pretenden legitimar su situación teocratizándola, es, en boca de Jesús, expresión del anhelo por una situación profundamente alternativa. El Dios del reino es el Dios de la conversión, el Dios del cambio. Sin duda, la religión de Jesús responde a la situación y esperanza de sectores subalternos. Por eso es tan crítico con la ideología de la religión dominante. Así un poco como si Jesús aceptara que la religión dominante es, digamos, lo que está manteniendo un determinado esquema social que tiene que ser subvertido. Un poco lo de la religión como opio del pueblo, y por tanto hay que quitarlo, por lo menos cambiarla, para dar lugar a una situación sociológica nueva. Y en ese sentido hay que encuadrar
a Jesús en la categoría de los profetas. Jesús simplemente como un profeta. Y recuerda pues que en él aparecen vocablos del Deutero Isaías, una liberación histórica, etc. Claro, la pregunta es si toda esta liberación que trae Jesucristo realmente es una liberación de una situación histórica o es una liberación del pecado y entrar en una nueva situación ante Dios. Esta es, digamos, es donde está el problema. Dice que el reino de Dios relativiza la ley y el templo, que pierden sustancialmente su función central como medios de salvación. Claro, pero lo que debería decir es que pierden su función central porque ahora la función central la tiene Cristo. Es Él el centro de la salvación. De nuevo, a menos que elimines toda una cantidad enorme de versículos del Nuevo Testamento. Dice que, claro, aquí dice que algunos autores judíos quieren eliminar que el mismo Jesús estaba en oposición con otros judíos, diciendo que simplemente tendría como un fariseísmo abierto de la escuela de Hillel frente a otros fariseísmos cerrados, y esto creo que con razón Aguirre Monasterio dice que no es una cosa, digamos, demasiado aceptable. Habla luego de profetas que en la época contemporáneos que desencadenan movimientos similares al del Señor, pero que no tenemos muchos casos. Hace referencia a lo de Qumran, ahí también sería un movimiento, pero ahí es un grupo, digamos, se aíslan, forman un grupo completamente distinto y esto es diferente. En el caso del Señor, se dirige a todo Israel buscando su conversión, ofreciendo la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Bien. Y lo que dice es que el Señor Jesús da expresión religiosa. Me cuesta un montón decir solo Jesús y no decir Jesucristo, no decir que Él es el Señor. Diciendo luego que el Dios del reino expresa la esperanza real de un pueblo en grandes dificultades materiales, sumido en una crisis de identidad cultural y política. O sea, que el Dios del reino va a ser para que desaparezcan las dificultades materiales y para que se aparezca la crisis de identidad cultural y política, y que por eso el Señor suscita un indudable eco popular. Claro, la cuestión está, esto parece que es una cosa proyectada a nuestros días. O sea, ¿realmente la gente no buscaba propiamente algo religioso o simplemente es que buscaba la religión como una manera de solucionar, diríamos, dificultades de tipo material? Que es la ambigüedad que hay en todo esto y que habría que preguntarse si incluso sociohistóricamente eso tiene fundamento o no. Luego, durante las discusiones de la última semana en el templo, las autoridades quieren detenerle, pero el pueblo le apoya y es su mejor protección. Claro, en San Juan no aparece eso, aparece que la protección es porque todavía no ha llegado su hora, no simplemente por un motivo de tipo sociológico. Y luego también aquí ya llega algo que se va a acercar más a la teología de la liberación, aun sin caer en los extremos, el Dios de las víctimas. El Dios del reino es el Dios de los pobres, pero va a entender a los pobres como, diríamos, los pobres sociológicamente. Claro, la pregunta es si Abraham y Jacob eran pobres, porque tenían una cantidad enorme de rebaños, y si ellos tenían algo que ver con el reino o no. Claro, digamos, no cae en las cosas, digamos, no es que haga una cosa marxista porque dice, bien entendido, que no se trata de premiar los méritos y las virtudes de los pobres. La perspectiva es otra, el reino de Dios es misericordia y justicia, está abierto a los que más sufren, están en mayor necesidad. Bien, esto es, digamos, aquí va recordando ese tipo de cosas, la cercanía a los pecadores, pero fijaos aquí cómo lo plantea. Es decir, esa serie de personas que portaban el estigma de la discriminación social que en aquella sociedad suponía discriminación religiosa, que en aquella sociedad suponía discriminación social, o sea, la relación entre la sociología y la religión, porque transgredía los tabúes religiosos del judaísmo oficial. Claro, pero cuando leemos esto en el Señor no es una cuestión de tabú o de no tabú, es cuestión de que perdona a los pecadores, pero les pide el arrepentimiento. O sea, la pecadora pública o Zaqueo no es que fuera simplemente una cuestión de un tabú, no es cuestión de que había en ellos un pecado y el Señor lo perdona, y hay una conversión. Zaqueo cambia, la pecadora pública cambia. O sea, no es una cosa tan sencilla de un tabú o no un tabú, es la cuestión de la posibilidad de perdonar el pecado.
que era lo que les enfrentaba a los fariseos y a los judíos, porque decía claramente que él podía perdonar los pecados y por tanto ellos se daban cuenta que eso era hacerse Dios. Es decir, creo que es nitidísimo. Bien, por eso, repito, vuelve con lo de la relativización de la ley y el templo en nombre del reino de Dios. Sí y no, porque quedan relativizados por el nombre de Él. El verdadero templo es Cristo. Por eso aquello, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. O sea que, como veis, aquí está mezclando el autor toda una serie de cosas. Y luego también está otra cosa, el reino de Dios como símbolo del inicio intrahistórico de salvación. Claro, la cuestión está qué quiere decir que irrumpe esa soberanía de Dios. Y aquí ya van a aparecer toda una serie de problemas. Para esto vamos a ir directamente. Hace referencia al tema de los milagros de Jesús, son la visita de Dios a su pueblo. Pero fijaos cómo lo entiende. Signos de la llegada del reino de Dios, es decir, la misericordia, el restituir la plenitud humana a los enfermos, el hacer vivir a los muertos, el devolver dignidad a los alienados o marginados, el dar de comer a los hambrientos, son los signos reales de que Dios reina en la historia. Pero aquí, ¿qué se está refiriendo? ¿Que realmente hay una multiplicación de los alimentos o que les convence para que repartan? ¿Que les da buenas palabras y hace terapia superacional? Como escuché yo a algún eclesiólogo para explicarlos la curación de enfermos, sería eso que lo aplican para la seguridad social, sería estupendo. O sea, haces terapia superacional, convences a la gente de que tiene que curarse y así ni médicos, ni enfermeras, ni hospitales. O realmente había una curación milagrosa, como las que, por ejemplo, se producen en Lourdes o en otros lugares. Obviamente aquí de los endemoniados ni están ni se los espera. O sea, los exorcismos aquí no aparecen. Como veis, es la ambigüedad de todo este planteamiento. Va a decir que también en el Señor, además de la tradición profética, hay una tradición apocalíptica. Esto lo estudiamos, acordáis, en su momento en eclesiología, que esto era muy típico en los estudios sobre el Jesús histórico. O sea, como no quieren aceptar que Jesús es Dios y que Él viene a fundar la Iglesia, en el fondo lo quieren encasillar en una serie de cosas que había en la época, y por eso la apocalíptica emplea imágenes más trascendentes. Bien, tampoco es que esto no nos tengamos que detener mucho más. Y luego aquí llegamos al tema del Dios de la misericordia. ¿Cómo entiende el Señor a Dios? Fijaos también aquí vuelve a aparecer lo que he dicho antes sobre la ambigüedad que para Aguirre Monasterio tiene el conocimiento. Dice, por eso en el amor se le encuentra al Dios de Jesús, y toda confesión de fe es ambigua e insuficiente. Al Dios del reino no se le afirma realmente con la ortodoxia de una fórmula teórica, sino con la orientación de una vida. Fijaos que de nuevo esto es todo un planteamiento filosófico. Tú no puedes conocer la verdad, sino que tienes que limitarte a la praxis. Evidentemente que aparece continuamente en el Evangelio la necesidad de que la fe esté acompañada por obras. Pero la primera obra es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego tienen que venir otra serie de cosas. Por eso esta contraposición no se le afirma realmente con la ortodoxia de una fórmula teórica, sino con la orientación de una vida. Siempre se le puede hacer la crítica que todos estos reciben. ¿Y cómo sabes que la vida está bien orientada si no tienes un conocimiento? ¿Cómo vas a poder orientar la conducta sin un conocimiento? Y si ese conocimiento no es recto, ¿cómo vas a poder orientar la vida? O sea que, como veis, vuelve a aparecer este planteamiento tan típicamente rahneriano, de que toda la confesión de fe tiene que ser limitada, que en el fondo solo está la apertura al misterio absoluto, y luego depende pues de las cosas prácticas que vayamos haciendo. Bien, el amor no es simplemente responder a Dios como si se tratase de un precepto extrínsecamente impuesto, sino corresponde a lo que Él mismo es, hacerse afín a Él, ser misericordiosos, tal, el amor a los enemigos. Bien, tampoco es que esto nos añada mucho más. El amor como la novedad radical del reino, que obviamente estaba ya algo en el Antiguo Testamento, la ruptura de la ley de la revancha. Y luego también, fijaos este último párrafo,
Cuando se considera que la lejanía de Dios consiste en su santidad entendida como su distancia metafísica, surge la necesidad de mediadores y de culto para salvar el abismo de la separación, pero en realidad la lejanía de Dios es su misericordia, o mejor dicho, es nuestra falta de misericordia lo que nos separa de Él. O sea que entonces no hay una distancia metafísica, no hace falta ningún mediador, Cristo no es el mediador, no hay que dar un culto a Cristo. La carta a los hebreos hay que quitarla entonces, o todo el Antiguo Testamento hay que quitarlo entonces. Como veis, de nuevo, en medio, digamos, se te va poniendo entre col y con lechuga. O sea, en medio de algunos estudios, algunas afirmaciones interesantes, va mezclando todas estas cosas. Luego lo de los valores alternativos, o sea, un poquitín de nuevo lo que os comentaba, esta peculiar manera de ver la moral desde el punto de vista de los valores, la cuestión de cómo interviene aquí la sociología. Sí, aquí es interesante porque va a presentar cuáles eran los valores de esa sociedad. Habla de Dios como el primer valor, curiosa manera, ver a Dios un valor, ¿no? Dios es el fundamento de todo, pero bien, lo aceptamos como valor. El tema del honor, como dice el valor cultural clave, la cuestión de el honor que se daban los fariseos unos a otros y que al final acababa siendo cosas de risa. Lo va a relacionar lo del honor con la exclusividad sexual y las cuestiones familiares, también la familia, el tema del poder y la riqueza, y el Señor cómo va a criticar esos valores. Bien, la cuestión está si esa crítica depende de reconocer quién es Jesucristo y de aceptar quién es Jesucristo o no, o esta cosa también. Jesús relativiza el valor de la familia y la supedita al reino de Dios y su seguimiento, sí y no. Acordaos también las palabras durísimas sobre el tema del matrimonio. ¿Eso es relativizar el valor de la familia o no? Por supuesto que se puede abandonar, digamos, hay un camino a hacerse eunucos por el reino de los cielos. Pero, ¿qué quiere decir relativizar el valor de la familia? Si alguien defiende claramente el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio es el Señor. Luego, por supuesto, el valor relativo que tiene cualquier riqueza material, eso es claro. O sea que, como veis, va sacando aquí muchas cosas, pero siempre con esa ambigüedad. El tema, bueno, a ver, sí, del servicio que podía darse allí. Y aquí es donde ya vamos a llegar al punto de partida. Vamos al punto central del asunto. Y, por supuesto, la concepción de la divinidad como clave de bóveda de todo un sistema ideológico teocrático es radicalmente cuestionada por Jesús. Dios no legitima un sistema de pureza excluyente, sino que pone en el centro el servicio al prójimo necesitado. Lo que vemos es que el mandamiento, cuando recuerda el Señor cuál es el mandamiento, es amar a Dios sobre todas las cosas, con lo cual reconocer esa verdad acerca de Dios, que eso por supuesto, digamos, era mal interpretado por los judíos con lo del sistema de pureza, pero el centro no es el servicio al prójimo. El centro es el amor a Dios, del cual sale el servicio al prójimo. Dice, a Jesús lo matan como blasfemo por defender el honor de Dios y por iniciativa de las autoridades religiosas del pueblo elegido de Dios. Bueno, le matan por blasfemo porque él se hacía Dios. Conviene recordar eso, o sea, porque es que sistemáticamente todos los versículos donde el Señor se presenta como Dios o a nivel de Dios o perdonando pecados o algo de eso, no, aquí, como veis, están completamente eliminados. Como veo que queda poco tiempo, vamos a ir directamente al resumen que hacía Bueno, aquí critica a los TFP, Dios, patria y familia, que eso es lo que viene a quitar Jesucristo, en fin, y como veis, está haciendo aquí una serie de cosas más bien extrañas. Luego, esperad, porque había... habla aquí también de Dios como un misterio. Fijaos, sale John Sobrino, el tema de que John Sobrino afirma que Dios se ha manifestado a Jesús como Padre, pero el Padre se le ha manifestado como Dios, entendiendo como un misterio, y aquí, digamos, esta es la página central, la 77, y según Karl Rahner, lo que propiamente dice el cristianismo es que el misterio sigue siendo misterio eternamente. Cita aquí el artículo de Rahner tan divertido, Escritos de Teología Quinto, donde explica que Dios es un misterio hasta para sí mismo, o sea que ni siquiera Dios se entiende a sí mismo.
mismo. Una cosa realmente curiosa, y que por tanto hay que quitar las imágenes idolátricas, que al final cualquier conocimiento nuestro tiene que ser negado, en fin, lo que Rahner decía en su última conferencia, que al final no podemos conocer nada de Dios y que tenemos simplemente esa experiencia y ya está. Pero es que esto tenía, o sea, lo que pasa es que esto tenía que haberlo puesto en el primer momento. Dice, mire usted, yo voy a hacer una sociología a partir de una concepción de Dios en la cual no hay ningún enunciado nuestro que pueda hablar de Dios, pero que lo diga. Entonces ya sabemos qué tipo de filosofía está haciendo. Y pues a partir de eso ya podremos juzgar el resto de las cosas. Pero para que esto quede más o menos completo, porque aquí os he seleccionado una serie de puntos en esto, el Dios de la misericordia. Fijaos aquí estos son de la página 78, inmediatamente después de lo que hemos visto ahora. Fijaos, para Jesús, Dios no es una teoría como el logos griego que legitima el mundo y lo existente haciéndolo inteligible. Es más bien una presencia misteriosa y parpadeante que critica la realidad social de su pueblo desde una esperanza más grande, desde una esperanza que la realidad lleva ya escondida en su seno y que juzga lo existente desde los pequeños y los últimos. El Dios de Jesús abre un horizonte donde el amor es más hondo que el misterio, que sin embargo no deja de ser misterio. Lo que he dicho antes, pero fijaos la contraposición con el logos griego. Y luego dice, el reino de Dios se hace realidad en la victoria del amor gratuito sobre la actitud interesada, bien, el amor del enemigo sobre el deseo de revancha, bien, todo eso perfecto. Pero luego, la plenitud del reino de Dios, la plena aceptación de su soberanía sobre la vida y la historia, coincidirá con la plenitud humana, con la fraternidad realizada. O sea, el reino de Dios, que es comida y bebida en este mundo, la plenitud humana, la fraternidad realizada. Cuando uno lee esto viene a la mente las palabras del credo del pueblo de Dios, de Pablo VI, cuando decía que la Iglesia no puede ver, su finalidad como algo de este mundo, sino algo que tiene que ver con la vida eterna. Aquí parece que el reino de Dios es lograr un orden social justo. Pero el perdón de los pecados, la gracia santificante, claro, lógicamente, si tú sigues el sistema de Rahner, lo del perdón de los pecados, la gracia santificante, todo eso, olvídate, porque eso son simplemente formulaciones que tú tienes, pero en realidad solo está la autocomunicación de Dios, que al final expresas con categorías sociológicas. Y por otra parte, bueno, aquí os pongo otro texto, lo podéis ver, donde habla, esta es de otro libro a su vez distinto del que hemos visto antes, pero siempre es la idea de que la encarnación supone que Dios asume la limitación del humano, o sea que por tanto no puede haber ni milagros, ni puede haber cosas que superan diríamos la entrada lo que son las leyes sociológicas o las leyes naturales o como lo quieras llamar. Y fijaos luego, la fe cristiana afirma en Jesús la entrega decisiva e irrevocable de Dios a la humanidad, lo de la autocomunicación rahneriana. Pero Jesús tampoco agota las posibilidades de la experiencia humana de Dios, y por eso hay que estar abiertos a las huellas de Dios y a los caminos de su salvación en tantos avatares históricos ajenos a la Iglesia, lo que tiene singular actualidad para la valoración teológica de religiones no cristianas. O sea que las religiones no cristianas son caminos alternativos, porque como Cristo no lo agota todo, pues tenemos las otras religiones para decirnos lo que Cristo no nos ha dicho. Esto es lo que se condenó en Dupuy, en la nota de Dupuy, y lo que aparece claramente condenado en la Dominus Jesus. O sea, por supuesto que la naturaleza humana es limitada, pero lo que Dios tiene que decirnos nos lo ha dicho en Cristo. No es que el Corán o Buda o no sé quién te vaya a decir una cosa que no te haya dicho Cristo. Por eso, fijaos, critica que la palabra de lo que decía Orígenes, que Jesús es el mismo reino. Dice, esta equiparación es un exceso. Se olvida de que la mediación de Dios en la historia continúa por su espíritu. Lo que hemos comentado antes, el planteamiento rahneriano de la mediación del logos, la mediación del neuma como autocomunicaciones de Dios. Y acordaos también lo que salía en el mismo John Sobrino, que decía que Cristo, o sea, el reino era algo que estaba más allá de Cristo. Cristo era el mediador para el reino, pero había algo que estaba más allá. Como os comento antes, ya por tener aquí la visión de conjunto, ¿qué decir de todo esto? Pues es una elaboración sociohistórica a partir de unos presupuestos especulativos según los cuales no se puede expresar la verdad de Dios en proposiciones de una manera definitiva, aunque sea limitada.
Y por eso, digo, es de agradecer que el autor, al hablar de la experiencia de Dios como misterio, haga referencia al artículo de Raner sobre el tema, porque así queda claro qué se entiende por misterio. No es la limitación o el carácter analógico de nuestro conocimiento sobre Dios, sino que cualquier proposición que hagamos sobre Él debe ser inmediatamente negada. O sea, repito, alguien puede tener, si quiere, esta filosofía, me parece estupendo, pero que diga primero cuál es y que diga que esta filosofía es completamente distinta de la noción de creación o es completamente distinta del horizonte del ser o cualquier cosa de esas. Y que entonces da igual decir que Jesús es Dios, que hay tres personas divinas o no. Y por supuesto, hablar aquí del sacrificio de Cristo o del pecado como ofensa a Dios o cosas de estas es algo que no entra de ninguna manera. Y a partir de esas premisas, pues ya digo, se trata de explicar la experiencia que tuvo Jesús, una persona humana, como cualquier otra, a partir de la inmediatez de Dios. Pero todo esto va a requerir luego lo de una formación prolongada de los evangelios, todo este tipo de cosas. Y aquí no entran los datos patrísticos ni ninguna cosa final, ninguna cosa. Simplemente termino ya porque ha acabado el tiempo, recordando que en la presentación que hace San Juan de Jesús como el Logos no es la justificación religiosa de ningún orden establecido, sino la fuerte convicción, a partir de la fe en la creación, de que el mundo refleja, aún lejanamente, un orden que procede de Dios. Que no es que tengamos un orden platónico como se podía dar en el Logos, pero que sí que existe una regularidad, una ley natural, entendida como lo veía Santo Tomás, la ley natural como, digamos, esas tendencias que hay en la misma naturaleza humana hacia algo, y aquí podemos presentar toda la literatura sapiencial, donde aparece ese orden del mundo que lleva a Dios y que ayuda a las personas a alabar al mismo Dios. O sea que, como veis, ya para resumir, este planteamiento de los estudios sociológicos del cristianismo contiene alguna cosa interesante, una serie pues, de datos históricos, de ver cómo estaba organizada la sociedad, pero el problema es el de siempre. Mientras no se especifique cuáles son los presupuestos, mientras no se especifique y discuta cuál es la filosofía de fondo, resultarán cosas completamente ambiguas y aquí llega, como habéis podido ver, a muchas afirmaciones en las cuales no es compatible con lo que afirma la Iglesia sobre el misterio de Jesús o sobre el propio origen de la Iglesia. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.